Nacional. Lo que habíamos obtenido finalmente era esto, ¿no? Habíamos obtenido el beta sin aplicar esperanza matemática al beta más x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por 1. Eso habíamos obtenido hace un momento. Ahorita voy a sacar eso, ya solamente es para que se vea. Queremos llegar a esto que está. Bien, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito la varianza de beta en términos matriciales, particularmente, ¿no? Necesito la varianza de los betas en términos matriciales, ¿no? Esto es como decir la esperanza, ¿no? Cuando nos enseñaron en estadística la varianza de x, ¿qué cosa era? La esperanza de x menos x barra al cuadrado. Acá vamos a hacer algo similar. La varianza de los beta sería igual a ¿quién? A esta esperanza de ¿quién? De los beta menos, particularmente, como estamos trabajando aquí, esto sería en realidad la esperanza de x, aquí sería la esperanza de beta y todo esto al cuadrado. Pero hay un problema. Beta no es un número, no es un escalar. Beta está en matricial. Beta está en matriz. Entonces, la vez pasada vimos una cosita, ¿no? Vimos que para hacer la varianza del error, ¿no? Para hacer la varianza del error, vimos en este caso que para hacer los errores al cuadrado, y estos errores estaban en matriz, ¿qué es lo que nosotros habíamos hecho? Particularmente, lo que nosotros habíamos hecho era multiplicar U por U traspuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque U, ¿quién es? U1, U2, hasta, U es U1, U2, hasta UN, y multiplicado eso por su traspuesta, fila, ahora columna, U1, U2, UN. Si yo multiplico un vector por su traspuesta, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener son los términos cuadráticos. Aquí tenemos que hacer lo mismo, porque están matricialmente, ¿ok? Para hacer lo mismo, porque están matricialmente, voy a volver a repetir, si alguien se quedó, no pasa nada, ¿sí? Para volver a hacer eso, ¿sí? Yo necesito reproducir esto. La varianza de beta, ¿sí? Es igual, como hemos dicho, la esperanza de beta menos la esperanza de beta, todo esto al cuadrado. Y había citado este ejemplo. Cuando quisimos ver matricialmente la suma de los errores cuadráticos, lo que nosotros hicimos es multiplicar el error por su traspuesta. ¿Quién era el error? El error era un vector que iba desde el error 1 hasta el error n, ¿correcto? Cuando yo multiplicaba este vector de error 1 hasta error n por su traspuesta, que sería el vector fila, ahora se hace, ¿qué cosa? Columna, se hace fila. Al multiplicar esto que iba a tener aquí, 1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado más U sub n al cuadrado. ¿Y quién era esto? Esto era la sumatoria de los errores al cuadrado. Acá es la misma historia. Necesito esto expresarlo en matriz. Entonces, ¿cómo sería la varianza de beta? La varianza de beta, si esto está cuadrático, sería colocar beta menos la esperanza de beta, esto multiplicado por ¿quién? Por su traspuesta, ¿no? Beta menos la esperanza de beta por su traspuesta. Es lo que estamos viendo en el texto. Eso es lo que estamos viendo. ¿Ok? Estamos viendo eso en el texto. Volvemos a repetir. Queremos deducir esta expresión. Primero partimos de que este es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Esta es la función poblacional. Cuando yo reemplacé la función poblacional y en este estimador, obtengo esto, beta, más el poblacional, más esta partecita.
que sabemos que la varianza de x por estadística es la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado. Aplicado al beta sería la varianza de beta, es la esperanza del beta menos la esperanza del beta al cuadrado, pero este beta está matricial. Debo recordar que cuando trabajamos la suma de los errores cuadráticos en términos matriciales, ¿qué hacíamos? El término de error por su traspuesta, porque esto me generaba los términos cuadráticos. Aquí está el término de error, era un vector multiplicado por su traspuesta, vector fila por vector columna. Al final lo que conseguía, ¿qué cosa era? Replicar la suma de cuadrados. Bajo esa lógica, si esto es cuadrático, entonces ¿qué tendría que ser? Este primer vector original, que es una diferencia, multiplicado por ¿quién? Por su diferencia, pero en términos traspuestos. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Ahora, todavía no hemos terminado. ¿Qué cosas sabemos? Sabemos esto, que beta es igual a beta más x traspuesta por x a la menos 1, ¿sí? Por x traspuesta por u. Esta parte que está acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si tengo en este caso particular, ¿sí? Yo tengo en este caso particular, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Beta menos, esto que está restando, o perdón, sumando, lo paso a restar. Beta menos beta, ¿qué cosa es igual? A x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por 1. Pero ojo, ¿qué cosa es beta poblacional? Beta poblacional es la esperanza de beta muestral, vimos hace un momento. Esto sí, no particularmente ocurre, ¿no? La esperanza de beta, ¿sí? Porque el beta muestral converge a qué cosa? Al beta poblacional. Entonces, en realidad, ¿esto qué es? Es beta menos, ¿qué cosa es beta? La esperanza de beta. Y todo esto es igual a ¿quién? A x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta de u. Vamos a ponerlo esto así. Vuelvo a retomar, ¿sí? Ya habíamos llegado aquí. Ahora la pregunta es, ¿quién es beta menos la esperanza de beta? ¿Quién es? ¿No? Claro, esta diferencia, ¿quién es? ¿No? Debemos saber que el beta muestral es el beta poblacional más esta partecita. Paso el beta a restar. Y que debo recordar que el beta poblacional, por la propiedad, ¿quién es igual? A la esperanza del beta muestral. Entonces, este beta muestral menos la esperanza de beta es esto, x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta de u. Y a esto lo tengo que colocar aquí, va a salir un choclón, ¿ya? Y luego le tengo que sacar la traspuesta y colocarlo acá, ¿ya? Vamos a tomar nota para borrar, ¿ya? Para seguir acá. Voy a poner el por en este lado, ¿ya? Ahí. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. Última oportunidad para retomar. Queremos demostrar esta expresión. Partimos del estimador de mínimos cuadrados que ya vimos en clase anterior, que es esta forma. Recordamos la estimación poblacional sin el gorrito, porque es el poblacional. Esta regresión poblacional, ¿sí? Al reemplazarse en este estimador beta, se obtenía esta expresión. ¿Ok? Queremos la varianza de beta. Por estadística, la varianza de x es la esperanza. Aquí mejor voy a borrar esto. Es la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado. Para el beta sería igualito. La esperanza de quién? Del beta menos la esperanza del beta al cuadrado. Pero este beta no es un escalar, sino este beta es un matricial. Debemos recordar cómo trabajamos la suma de errores en matrices. El vector por su traspuesta.
Eso mismo aplicamos aquí. Esto está expresado en términos cuadráticos como matriz, pero si quisiera expresarlo en matrices, esta diferencia tendría que multiplicarla por su traspuesta, como se hizo con el error. El vector error por su traspuesta, que en este caso es un vector fila, lo que nos reprodució es la suma de términos cuadráticos. Entonces, esta es la expresión para la varianza de los beta en términos matriciales. El último detallito que tengo que saber es, necesito beta menos la esperanza de beta. Entonces, beta, sombrerito, menos este beta que pasa a restar, es toda esta parte. Pero que debemos recordar que el beta es la esperanza de ¿quién? Del beta muestral. Entonces, el beta menos la esperanza del beta muestral es toda esta parte. ¿Ok? Y tenemos que simplificar. ¿Alguna pregunta? Tomamos nota tranquilos. ¿Ya? Tomamos nota tranquilos. ¿Sí? Estamos utilizando una parte intermedia de álgebra ya en econometría. Hay demostraciones que son un poquito más tediosas, complementan el análisis, pero aquí estamos buscando tener las demostraciones que sean mínimas, ¿ok? Para que nos permitan comprender un poquito más la intuición, ¿ok? Queremos desarrollar intuición un poco, ¿verdad? Estamos 9 y 7. Después de demostrar la expresión, vamos a hacer un break. Y después del break ya regresamos para hacer las pruebas, ¿ya? Y ahí Alison nos apoya. Si hay participación bien, ya veremos cómo avanzamos, ¿ya? ¿Sí? Tenemos que sacar la tabla de posiciones de las participaciones, ¿ok? Voy a usar arribita, no voy a borrar nada, así que siguen copiando con calma. Solamente voy a usar esto, nada más. Ahora viene lo fuerte aquí, nada difícil en realidad. Entonces, la varianza del beta, que es lo mismo, la varianza del beta es esto, es igual, y ya sabemos esto, aquí está esta parte. El beta menos la esperanza de beta, ¿quién es? X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta de 1. Y a eso hay que multiplicarlo por quién, por lo mismo. Lo multiplicamos por lo mismo, pero ¿qué cosa va a pasar con eso mismo? Eso va a tener una traspuesta. Aquí tenemos que recordar propiedad de traspuestas. A por B traspuesta, esto era igual B traspuesta por A traspuesta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos esto? La varianza del beta es igual a la varianza del beta. O sea, esto es grande, esto es simplificado. X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta U. Y ahí viene lo interesante, ¿no? ¿Qué sería lo interesante? Lo interesante, particularmente en nuestro caso, ¿no? Es que este es como si fuera A y todo esto es como si fuera B. Entonces, A por B traspuesta, ¿quién vendría primero? B traspuesta por A traspuesta. Y acá tenemos esto, X traspuesta de U traspuesta. ¿Cómo sería ahora esto? Primero sería U traspuesta por quién, traspuesta de la traspuesta, el vector X. Entonces aquí sería U traspuesta por X, ¿ok? Y en el otro lado, como es una matriz que tiene cierta simetría, simplemente traspuesta de X, esto igual va a ser X traspuesta por X a la menos 1, ¿ok? ¿Podemos seguir reduciendo? Sí, hay algo muy curioso aquí, ¿no? Hay algo muy curioso. Aquí se forma lo siguiente. La varianza de los betas va a ser igual a X traspuesta por X a la menos 1. Y justamente, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí yo tengo U traspuesta por U traspuesta, que no es otra cosa más que
la sumatoria de los errores al cuadrado, pero que la sumatoria de los errores al cuadrado en este caso es la varianza del error. ¿Por qué? Porque esto en realidad es lo siguiente. Esto en realidad sería U menos la esperanza de U por U menos la esperanza de U traspuesta, que es la sumatoria de los errores al cuadrado y que es la varianza del error. ¿Y qué cosa nosotros sabemos como propiedad del modelo? Nosotros sabemos como propiedad del modelo que el promedio de los errores, ¿qué cosa es? 0. ¿Por qué? Porque tenemos errores que son positivos y negativos. Al sumarse, entonces, tenemos 0. Aquí vamos a tener x traspuesta, la varianza del error al cuadrado, x traspuesta por x a la menos 1. Prácticamente, ¿esto qué cosa es? Esto es un escalar. ¿Qué es lo que hacemos con un escalar? Es indiferente en donde esté. Puede estar ahí, al último, al final. Simplemente es un escalar. Entonces, podemos colocarlo adelante. ¿Y qué cosa nos va a quedar acá? X traspuesta por x a la menos 1. ¿Qué nos quedaría? X traspuesta por x. Y luego, ¿qué nos quedaría? X traspuesta por x a la menos 1. Todo esto por esto, es la identidad. ¿Por qué? Porque tenemos que es prácticamente a la menos 1 por a. Eso es la identidad, ¿no? Me queda más espacio, un momento. Falta pizarra. Hasta la mano hay que usar. Ya. Y aquí lo que va a pasar es que esto va a quedar la identidad, ¿no? Es simplemente la identidad. Entonces, finalmente, la varianza del beta, ¿a qué cosa será igual? A la varianza del error por x traspuesta por x. Esa es la forma en la que llegábamos a esta expresión, ¿no? Tenía que yo demostrar cómo llegábamos allí. Esta es la varianza de los betas. Y en presencia de heteroceasticidad, cuando la varianza del error no es constante, es diferente, es alta, el estimador, la varianza de beta es muy alta y es ineficiente, ¿no? Entonces, en el examen parcial, podríamos a alguien en teoría darle esta expresión y pedirle que nos demuestre cómo llega aquí, ¿no? Ya debería ser rápido porque no hay mucha ciencia en eso. Si es que da el tiempo. Si no da el tiempo, preguntaríamos por la expresión final nada más. Pero son 25 minutos casi con cada uno, no creo que te dé tiempo. Las preguntas de teoría van a ser muy puntuales. Esto es más que todo para que ustedes lo sepan. Finalmente, ¿qué nos importa a nosotros? Porque todo esto ni me importa, sinceramente, ¿ya? O sea, vayan a donde vayan, esto está en todos los libros de econometría. Ya está demostrado. No hay más ciencia que hacer. En realidad a mí me importa esta última parte. Porque esta última parte es la que vincula la importancia de la heteroceasticidad en el modelo. ¿Qué pasa? Si yo tengo un error que constantemente es muy grande, tiene alta varianza, ¿qué va a pasar? Va a generar alta varianza en los betas. ¿Y los betas qué cosa van a hacer? Ineficientes. A mí me interesa qué cosa, que las X ajusten bien. ¿Por qué necesito que las X ajusten bien? Para que el error del beta sea mínimo. Si el error del beta es, perdón, si la varianza del error es mínima, la varianza de los estimadores es mínima y entonces estos estimadores con varianza mínima, ¿qué cosas son? Eficientes. ¿Ven? Todo lo demás es, no sé, esoterismo, algo más o menos así. Ya es garabatos. Importa esto. Aquí está el problema central. Yo necesito estimadores eficientes. ¿Qué significa un estimador eficiente? Recordemos eso de inferencia estadística. Un estimador eficiente es un estimador de mínima varianza. ¿Cuándo va a ocurrir que mi estimador va a tener mínima varianza? Eso solo va a ocurrir si el error tiene mínima varianza.
Si el error tiene mínima varianza, estamos hablando en lo posible de que esta matriz es escalar, hay homocedasticidad. ¿Cuándo estoy en problemas? Estoy en problemas cuando la varianza del error es muy alta, me va a inflar la varianza de mis estimadores, van a ser ineficientes y allí estoy en un problema de heterocedasticidad. Eso es muy simple, ¿ah? No tenemos que enfrentar más complejidad, ¿ok? Es álgebra finalmente, ¿sí? No hay mayor complejidad. Esto está bien explicado en el texto de Castro. El texto de Castro se los he dado tiempo atrás, es un texto muy didáctico, utiliza solo el álgebra elemental. Ojo que yo he ido un poquito más allá, ¿no? Porque Juan Francisco solamente su demostración estaba en 3 líneas nada más, ¿no? Ya yo he ido un poco más allá, o sea, hemos dejado la talla, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Todo, de repente, ¿sí? No es normal, se puede preguntar todo, ¿sí? Nuestra clave está acá. Debemos tener bien claras las propiedades de traspuesta, debemos tener bien claro que el error, si yo aplico esta propiedad, es equivalente al error menos la esperanza del error por el error menos la esperanza del error traspuesto para reproducir los cuadrados, y la esperanza del error en el modelo por propiedad es 0. Por eso es que ustedes van a encontrar en muchos textos que los cuadrados del error en realidad representan la varianza del error, ¿ok? Y como eso es un escalar, lo puedo trasladar al inicio, al centro, al final. Yo opto por trasladarlo al inicio, más simple. Me va a quedar estas 3 matrices, inversa por su matriz original identidad, solo me quedaría la inversa. Y esta es la expresión central para el problema de la homocedasticidad o con su opuesto, que es la heterocedasticidad. Mayor varianza del error, estimador ineficiente. Menor varianza del error, estimador eficiente. Nosotros queremos esto. Nosotros, si decimos que en el modelo hay homocedasticidad, lo que estamos diciendo, su sinónimo es no existe son 2 términos que van a encontrar, ¿sí? Si el error es homocedástico, la varianza es mínima. Si la varianza es mínima, significa que no existe heterocedasticidad en el modelo, ¿ok? Eso es. Bien, vamos a hacer la pausa. Sí, ha sido un poquito pesada esta introducción. Sí, son 9:17. Sí, vamos a